Bienvenidos. Gracias por su atención y espero en Dios que sean bendecidos con la palabra de nuestro buen Señor. Hoy vamos a comenzar una serie de estudios a la que yo he titulado Lo Esencial. Esta serie de estudios tendrá un propósito doble. Por un lado, estaremos buscando que el Espíritu Santo nos haga entender lo que es verdaderamente esencial, lo que es básico que haya en nuestras vidas para que nuestra vida espiritual no esté estancada, no sea infructífera. Y por otro lado, pediremos al Espíritu Santo que con esta serie de estudios nos ayude a lograr una vida piadosa, una vida que agrade a Dios, una vida estable, firme y fructífera en el reino de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a estudiar el tema la vida piadosa del creyente. En los últimos días se ha puesto de moda esta palabra, esencial, y la usan para referirse a lo básico que es necesario para mantener activa nuestra sociedad. De ahí que se habla de trabajadores esenciales, de comidas esenciales, de artículos de limpieza esenciales. Pero ¿se ha preguntado usted alguna vez qué es esencial en la vida del cristiano? ¿Qué es básico y esencial para que la vida del creyente se mantenga creciendo en Dios? Hoy vamos a aprender que la piedad, la fe y la virtud son elementos esenciales para la vida del cristiano. Le ruego que por favor abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué le parece si comenzamos entendiendo lo que es la vida piadosa del creyente? El apóstol en el versículo 3 habla y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el poder divino de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la vida piadosa es solamente posible por el poder de Cristo en nosotros. Esta vida piadosa de la que habla el apóstol Pedro es la vida de aquel que ha llegado a conocer a Dios y lo manifiesta a través de las virtudes que Dios ha dado a su carácter. Esta vida piadosa no es posible alcanzarla, no es posible vivir una vida que agrade a Dios por algo que hay en nosotros naturalmente. No hay ninguna virtud que sea intrínsecamente humana, que sea naturalmente de nosotros, que nos ayude a vivir una vida que agrade a Dios. Es necesario que Dios intervenga en nuestra forma de ser, nos dé virtudes que nos capaciten para vivir una vida piadosa que le agrade.
Estas virtudes que Dios nos da, no nos las da al nacer físicamente, nos las da cuando le conocemos personalmente a Él y crecen, se desarrollan en nuestra vida conforme vamos conociendo más a Dios. Es decir, en el versículo número 1, el apóstol habla de una virtud que recibimos al conocer a Dios. Esta virtud es la fe. Cuando nosotros oímos por primera vez la palabra de Dios, recibimos de Dios la virtud de la fe que nos ayuda a creer en el Señor Jesucristo. No es que nosotros hayamos sido salvos porque buscábamos a Dios, no es que nosotros hayamos sido hechos hijos de Dios porque lo merecíamos, no. Nosotros fuimos salvos porque recibimos de parte de Dios la virtud de la fe que nos capacitó para ser salvos y comenzar a vivir una vida que le agrade a Él. En el versículo número 2 encontramos que el apóstol da ejemplo de otras virtudes que se multiplican, que crecen en nosotros conforme vamos conociendo a Dios. El apóstol menciona la gracia y la paz. Y estas dos son virtudes que recibimos también de parte de Dios, pero estas virtudes dice que se multiplican conforme vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo y al Dios Padre. Entonces, las virtudes las recibimos cuando creemos en Dios y crecen, se multiplican y aumentan en nuestra vida conforme vamos creciendo en nuestro conocimiento a Dios. Imagine usted a una persona que está perdida en alta mar y de pronto siente mucha sed. No puede beber agua del mar. ¿Por qué? Porque si bebe de esa agua, como es muy salada, no le quitará la sed. Lo que hará es producirle más sed. Y si vuelve a beber más agua de mar, le producirá más sed. Y así sucederá hasta que esta persona muera de sed en alta mar. Lo mismo sucede con las virtudes y el conocer a Dios. Entre más bebemos, entre más practicamos las virtudes de Dios, más sed de su presencia tenemos. Y entre más sed tenemos de Dios, más practicamos las virtudes. Y entre más practicamos las virtudes, mejor conocemos a Dios. Y esto se repetirá mientras practiquemos las virtudes y conozcamos a Dios hasta que lleguemos a matar el pecado en nosotros, hasta que lleguemos a matar la concupiscencia, la carnalidad de nuestras vidas. Y entonces, por las virtudes que Dios nos ha dado, podamos vivir una vida piadosa, una vida que le agrade al Señor. Si bien es cierto que estas virtudes tienen como origen a Dios, es decir, que estas virtudes vienen de Dios, también es verdad que estas virtudes se desarrollarán y crecerán debido al empeño que cada uno de nosotros ponga en su devoción a Dios. En el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, añadan a su fe virtud. Es decir, nosotros haremos y participaremos en el desarrollo de nuestras virtudes o las virtudes que hemos recibido de parte de Dios, poniendo esfuerzo y diligencia. Esta vida piadosa, esta vida que agrada a Dios, no será obra de la casualidad, ni tampoco será un reconocimiento automático de Dios por el tiempo que tenemos conociéndole. Es decir, hay muchas compañías que a sus trabajadores, cuando cumplen cierto periodo de tiempo, se los reconocen regalándoles un pin. El empleado cumple un año trabajando para la empresa, le regalan un pin. Cumple 5 años, hacen lo propio. El día que cumple 10 años, le regalan un pin. El día que cumple 25 años, hacen lo mismo. Dios no está esperando a que tú cumplas un año en el cristianismo para regalarte la virtud de la paciencia. El día que cumplas 10 años, Dios no estará al pendiente para regalarte la virtud del amor fraternal. El día que cumplas 15 años, automáticamente serás reconocido de Dios dándote la virtud del amor. No será así. La vida piadosa no funciona así. Puedes tener 30, 50 años de cristiano, pero si no te has esforzado, si no has hecho un
esfuerzo diligente de buscar de Dios, de agradar a Dios, las virtudes de Dios no se desarrollarán en ti y por lo tanto no podrás manifestar que conoces realmente a Dios. Tu vida nunca cambiará porque el cambio para que nosotros podamos vivir una vida piadosa, una vida que le agrade a Dios, es necesaria la intervención divina de parte de Dios y el esfuerzo continuo de nosotros. El apóstol Pablo también usó el ejemplo de la vida piadosa, haciéndola una comparación con la disciplina de hacer ejercicio. Al parecer, Timoteo, por las presiones del ministerio, por las críticas, por el estrés, yo no sé, parecer se dedicó a hacer ejercicio físico, a lo que el apóstol Pablo le escribe y le enseña diciéndole: el ejercicio físico para nada aprovecha, más bien ejercítate en la piedad. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo que la vida piadosa requiere de esfuerzo, sacrificio, igual que la vida de ejercicio. Así como una persona va al gimnasio y dedica horas al ejercicio y se sacrifica comiendo ciertas cosas, no comiendo otras cosas, y diligentemente está ahí todas las mañanas, todas las tardes, todas las noches, hasta que su cuerpo empieza a sentir los efectos y empieza a tomar forma, volumen, fuerza. Lo mismo sucede con la vida piadosa. Entre más nosotros nos esforcemos, entre más diligentemente nosotros dediquemos tiempo, esfuerzo y dedicación a la devoción de Dios, las virtudes que Dios nos ha dado se fortalecerán. El carácter en nosotros tomará fuerza y empezaremos a reflejar a Jesucristo en nuestras vidas por medio de las virtudes que hemos recibido de parte de Dios. Entonces, estas virtudes, esta vida piadosa, no será obra de la casualidad ni será automáticamente. Necesitará que nosotros metamos esfuerzo. De hecho, el apóstol Pedro en el versículo 5 usa la palabra jerogos cuando dice que cada uno de nosotros debe añadir. Esta palabra se usaba en el cuarto siglo antes de Cristo para referirse a aquellos hombres ricos y prominentes que eran capaces de patrocinar las obras dramatizadas con música o con coro. En el siglo IV antes de nuestro Señor Jesucristo, estas obras teatrales eran carísimas y por lo mismo necesitaban de los hombres que tenían los recursos económicos para patrocinarlas. Y los hombres ricos de aquel entonces se peleaban, competían por ser los patrocinadores de estas fiestas, de estas obras teatrales, porque el ser patrocinador de estas obras les daba mucho renombre. A estos hombres que se querían convertir en los patrocinadores de estas obras carísimas, se les conocía como jerogos. Esta palabra con el tiempo cambió de significado y en los tiempos del apóstol Pedro esta palabra llegó a significar muy generoso, y este es el contexto que el apóstol Pedro le da. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que nosotros los creyentes debemos hacer un esfuerzo muy generoso para poder añadir, para poder hacer crecer las virtudes que hemos recibido de parte de Dios. Estas virtudes son las que nos van a capacitar para vivir una vida piadosa, una vida que le agrade a Dios. Y repito, estas virtudes no se dan de la noche a la mañana, no se dan automáticamente. No es como aquel niño que se le ofrece un dulce de una charola y en su avaricia agarra un puño entero. No, las virtudes de parte de Dios no son así. No es que vas a trabajar por una virtud, pero vas a obtener muchas. En realidad, estas virtudes se desarrollan igual que como Jacob trabajó diligentemente por muchos años para ganar a Rebeca, para lograr obtener el amor de su vida. Así como Jacob trabajó de sol a sol, se esforzó y no fue mal empleado, sino que trabajó y honró a su patrón diligentemente, estaba a tiempo, se iba a tiempo y no deshonró de ninguna forma a su patrón con el fin de ganar a Rebeca. Así nosotros debemos de trabajar
arduamente, como dice el apóstol Pedro, poniendo toda nuestra diligencia para añadir las virtudes de Dios a nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pedro nos da una lista de 7 virtudes que nos ayudarán para que nuestra vida esté activa, para que nuestra vida cristiana llegue a cumplir el propósito de Dios para nosotros, para que nuestra vida no sea infructífera, para que nuestra vida sea agradable a Dios. El apóstol entonces nos da esta lista de 7 virtudes esenciales para que nuestra vida siga creciendo y siga conociendo a Dios más y más. Si tuviéramos la mentalidad de un joyero, diríamos que la fe es el collar en el que las perlas o las joyas deben de ser injertadas. Si habláramos con una mentalidad de agricultura, diríamos que la fe sería el tronco donde las otras ramas pueden dar fruto. Si usted tiene un collar muy delgadito, no le puede poner joyas muy pesadas, corre el riesgo de que se le rompa. Un árbol, si es muy delgadito, muy tierno, muy verde, no puede desarrollar ramas enormes que tengan fruto pesado porque lo doblarán y correrá el riesgo de romperse. Lo mismo sucede con nosotros en nuestra vida espiritual. La primer virtud de la que habla el apóstol Pedro es la fe. La fe debe de ser fuerte en nosotros. La fe es la virtud más básica que nosotros tenemos. La fe es la virtud más esencial para que la vida del cristiano no esté estática y sin funcionar. De la fuerza de la fe dependerá la entereza del resto de las virtudes. Es decir, la fe en nosotros es lo que nos distingue de los que no son hijos de Dios. La fe es la primer virtud que nosotros recibimos de parte de Dios. Y el desarrollo de esta fe, el crecimiento de esta virtud, dependerá la entereza, la función de las demás virtudes en nuestras vidas. Está claro que el apóstol Pedro se refiere a la virtud de la fe salvadora, que todos recibimos por igual al creer en el Señor Jesucristo. ¿Alguien ha pensado por años que los apóstoles tenían una super fe? No, en realidad recibieron la misma fe que recibimos tú y yo. La gran diferencia es que ellos posiblemente la ejercitaron mayor y la hicieron más fuerte que nosotros, por eso pudieron tener mayores virtudes que nosotros, porque de su fe, de la pureza, de la fuerza, de la entereza de su fe, dependerá el desarrollo del resto de las virtudes. Ahora, si esto es así, debiéramos estar enfocados en fortalecer nuestra fe. La pregunta sería, ¿cómo puedo fortalecer esta virtud tan esencial en mi vida? ¿Qué puedo hacer para fortalecer la fe en mi vida? Hay una sola manera de ejercitar, fortalecer y hacer crecer la fe, practicando la palabra de Dios. Hay muchos que me han dicho, pastor, pero es que yo no entiendo la palabra de Dios como la entienden otros. Es que yo no puedo entender ni alcanzo a ver las cosas que otras personas alcanzan a ver en la palabra de Dios. No se preocupe, siempre les he contestado. No se preocupe. Sea obediente a lo poco que usted entiende. Si usted entiende que tiene que perdonar, perdone. Si usted entiende que debe de amar a su mujer, ámela. El día que por obediencia a la palabra de Dios usted perdone, su fe crecerá. El día que por obediencia a la palabra de Dios usted practique la blanda respuesta, usted estará haciendo crecer su fe. El día que se encuentre en una situación de disgusto, de contienda, de pleito, y por obediencia a la palabra resista la tentación y huya de ese lugar, su fe crecerá.
En el momento en que usted esté siendo tentado en el internet para ver pornografía, para ser infiel a su esposo, a su esposa, y usted por amor a la palabra, por obediencia a la palabra, resiste la tentación y huye de ella, hará crecer su fe. La fe crece por la obediencia a la palabra de Dios. No hay otra forma de hacer crecer la fe. Practique la palabra de Dios. Lo poco o lo mucho que usted entienda, practíquelo. Esa es la forma de hacer crecer la fe. Si usted por obediencia a la palabra de Dios se pone a orar cuando no tiene ganas, cuando no siente el deseo de ponerse a orar, pero por obediencia a Dios se pone a orar, usted está haciendo crecer su fe. Si por obediencia a la palabra de Dios usted deja de robarle a su patrón, usted está haciendo crecer su fe. Si por obediencia a la palabra de Dios usted honra a su marido, usted está haciendo crecer su fe. La fe es la primer virtud que nosotros recibimos de parte de Dios y de ella, de la fuerza de nuestra fe, dependerá la entereza de las demás virtudes. Por lo tanto, el apóstol nos surge a que pongamos diligencia, a que nos esforcemos generosamente, que hagamos un esfuerzo generoso para que nuestra fe sea fortalecida, para que las demás virtudes vengan a nuestra vida paulatinamente y podamos hacer morir la carne en nosotros y vivir una vida piadosa, una vida que le agrade a Dios. Entonces, la fe es la primera de las virtudes que nosotros necesitamos empezar a trabajar. Por eso el apóstol dice, añadid generosamente a vuestra fe virtud. El apóstol Pedro nos enseña que debemos añadir virtud a nuestra fe. El mismo esfuerzo que hagamos para fortalecer nuestra fe, debemos hacerlo para añadirle virtud a nuestra fe. Yo entiendo que hemos estado usando esta palabra para hablar de todas las virtudes en general. Sin embargo, el apóstol la usa para hablar de una virtud en específico. Y esta palabra virtud que usa el apóstol tiene un significado muy bonito, pero tiene un mensaje mayor aún. Vamos a mencionar las dos cosas para que nos familiaricemos y entendamos un poquito más lo que tiene en mente el apóstol cuando nos pide que añadamos virtud a nuestra fe. El significado de la palabra virtud es literalmente mérito o valor y se usa para expresar el uso correcto y debido de lo ético y lo divino. El mejor sinónimo que podemos encontrar para la palabra virtud es la palabra excelencia. De hecho, esa es la traducción que se le da en el versículo número 3, cuando el apóstol Pedro dice, de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, es la misma palabra que aparece en el versículo 5 traducida como virtud. En griego es la palabra arete. Es la misma palabra en los dos versículos, solo que en uno fue traducido como excelencia porque se aplicó a nuestro Señor Jesucristo, a su uso debido de lo ético, la perfección, la excelencia en lo divino, pues entonces tradujeron como excelencia. Y cuando está hablando el apóstol sobre las virtudes, pues lo traduce como virtud, pero en sí es la misma palabra. Entonces podemos decir que el significado de la palabra tiene que ver con la forma en que se lleva a cabo lo que estás creado para hacer. Por ejemplo, una cámara. La excelencia de una cámara radica en la calidad de su imagen en las fotografías o en los videos. Si usted toma una fotografía con una cámara que es muy cara y que tiene muchas funciones, pero cuando va a imprimir esa imagen resulta que el lente no sirve y está tomando fotos borrosas o dañadas, pues la cámara pierde su excelencia. Y lo mismo sucede con nuestras vidas. Y aquí está lo que tiene que ver con el mensaje de la palabra, porque el mensaje de la palabra virtud tiene que ver con el hecho de que nosotros debemos de buscar y esforzarnos para añadir la excelencia a nuestro carácter. Debemos de buscar que la imagen de Jesucristo sea claramente visible en nosotros. Por eso el apóstol Pedro está diciendo que debemos añadir virtud a nuestra fe. Cuando somos más como Cristo,
Hacemos todo con excelencia moral y espiritual. Si usted es un empleado que su carácter ha sido formado a la imagen de Cristo, pues entonces usted llevará a cabo su trabajo en el campo, en la oficina, en la empresa, en la calle, en el carro, donde quiera que usted lleve a cabo su trabajo, lo hará con excelencia. Si usted ha sido formado a la imagen de Jesucristo, todo lo que haga lo hará con excelencia. En otras palabras, la excelencia en la vida del cristiano es alcanzar a reflejar el carácter de Cristo. Esta virtud es esencial para que nuestra vida crezca, para que nuestra vida madure, que lleguemos a alcanzar la excelencia en nuestro carácter, es decir, la semejanza de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo podemos fortalecer, desarrollar esta virtud de nuestra vida? ¿Cómo podemos alcanzar la excelencia en mi vida cristiana? ¿Cómo puedo obtener algo tan esencial para mi vida? ¿Cómo puedo ser más como Cristo? Yo le voy a dar 4 consejos sencillos, rápidos y prácticos. Primero, si usted quiere ser como Cristo, deje el pecado. Aléjese de todo lo que parezca ser pecado. Aléjese de toda conducta que usted sabe que es pecaminosa. Deje de hacer todo lo que a Dios no le agrada. La Biblia dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado. Así como Cristo, que es el Hijo de Dios, no practicó el pecado, si usted quiere parecerse al Señor, debe dejar de practicar el pecado. Aléjese de la pornografía, aléjese del adulterio, aléjese de la fornicación. Si son jóvenes, si tienen novios, si están haciendo cosas que no deben de hacer, dejen de hacer eso. Aléjense de la tentación. Si usted es adulto y está de noche viendo películas que no debe de ver, apártese de eso. Si usted quiere ser como Jesucristo, deje de pecar, deje de robar a su patrón, deje de traerse las cosas de su trabajo, deje de hacer lo que no le agrada a Dios. Permita que Dios cambie su vida y empiece a reflejar en su carácter a Cristo Jesús. Empiece a buscar la excelencia en su carácter cuando lo manden a sus trabajos, cuando lo manden a sus quehaceres en su trabajo. Hágalo con excelencia. Cuando le toque ministrar o servir dentro de la congregación, hágalo con excelencia, porque usted estará reflejando que es como Cristo. Usted resuelva sus conflictos como lo hizo Cristo. Refleje en su carácter a Cristo. Deje de pecar. Para que usted sea como Cristo, apártese del pecado. Segundo, para que usted refleje que es como Cristo, practique la humildad. Mateo capítulo 11, versículo 29, el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. La humildad tiene que ver con nuestras reacciones a los conflictos. ¿Cómo reaccionamos cuando nos ofenden, cuando nos humillan, cuando nos maltratan? ¿Buscamos venganza? ¿Buscamos justicia? ¿Buscamos que Dios se encargue de las personas y las haga sufrir porque nos dañaron? No, eso no es practicar la humildad. La humildad es practicar lo que el Señor practicó cuando lo ofendieron. La Biblia dice que cuando a él lo maldecían, él bendecía. Cuando lo maltrataban, no buscaba la venganza, sino que encomendaba al que juzga correctamente y justamente su causa. Él encomendaba su causa al Padre, que Él se encargara de la situación. Usted no puede ser una persona conflictiva, ni peleonera, ni alborotadora. No, nosotros para ser como Cristo debemos de reflejarlo en nuestro carácter humilde. La humildad poco y nada tiene que ver con lo exterior, con la forma de vestir. Hay personas que dicen: yo soy humilde, por eso como solamente frijoles y tortillas. Yo soy humilde, por eso no me compro zapatos ni tenis de 80, 90 dólares. Yo con estas chanclas, con estas sandalias, porque soy una persona humilde. Pues mire, usted puede usar solamente sandalias, usted puede comer solamente frijoles y tortillas, usted puede vivir debajo de un puente porque se piensa que es humilde, pero si cuando viene alguien y le reprende, cuando viene alguien y le pide que siga las reglas, usted se enoja y empieza a pelear, usted no es una persona humilde. Cuando viene alguien y la humilla o la maltrata o la ofende y usted responde ásperamente, usted no es una persona humilde. La persona humilde
controla sus reacciones, controla y permite que Dios se encargue de las cosas. Mire, hace años yo aprendí una verdad. Si yo estoy en un conflicto o tengo un conflicto con un hermano en Cristo, yo no me defiendo. Porque si Dios no me defiende, porque no tengo la razón, ¿para qué me defiendo si Dios no me defiende? Y si tengo un conflicto en el que yo tengo la razón y Dios me va a defender, pues entonces ¿para qué me defiendo? En ambos casos, si tengo o no tengo la razón, no hay razón para defendernos. Dios siempre se encargará de la situación y reaccionar pensando en esto reflejaremos que somos como Cristo. Cuando la gente vea que a usted lo humillan y si le ofenden, usted no contesta con la misma amargura, con el mismo rencor, con la misma violencia, la gente notará algo diferente en usted. La gente notará que usted es cristiano y se le llama cristiano porque se comporta como Cristo. Tercer consejo que yo le puedo dar para que reflejemos el carácter de Cristo, para que añadamos virtud a nuestra fe: vivamos para servir. El Evangelio de Mateo capítulo 20 versículo 28 dice que el Señor Jesucristo vino para servir y no para ser servido. Vivamos para servir y mostremos así nuestro carácter en Cristo Jesús. Mostremos a Cristo en nuestro carácter. Y por último, ore. Ore y vuelva a orar. Busque cualquier excusa para orar. Va a comprar algo, ore al Señor. Va a hacer algo, ore al Señor. Va a salir de viaje, ore al Señor. Tiene tiempo libre, ore al Señor. Va a un largo viaje por carretera, ore al Señor. Va a estar un rato sentado en el avión, ore al Señor. Busque cualquier momento, cualquier razón, cualquier excusa, pero ore al Señor, porque cuando nos convirtamos en personas de oración, reflejaremos el carácter de Cristo. Entre más oremos, más semejantes seremos a Cristo. Entonces, añadir virtud a nuestra fe es añadir la semejanza de Cristo, buscar la excelencia en nuestro carácter. Saquemos algunas conclusiones del estudio de esta tarde. Primero, podemos concluir que la vida cristiana no es una vida estática. No es posible que nuestra vida sea la misma año tras año tras año. Que vivir realmente una vida piadosa, una vida que agrade a Dios, es necesario que invirtamos tiempo y esfuerzo en nuestra devoción a Él. Segundo, podemos concluir esta tarde que nuestra vida cristiana es una vida de fe y como tal, la única forma de fortalecerla o hacerla crecer es mostrarnos obedientes a lo que Dios nos permite entender de su palabra. Si entendemos poco, pero somos obedientes en eso, Dios aumentará su revelación en nuestras vidas. Y por último, podemos concluir que debemos entender que la excelencia en nuestra vida es alcanzar a mostrar en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, oramos para que el Espíritu Santo nos ayude a vivir una vida piadosa, una vida que agrade y que haga sonreír a nuestro Dios. Oramos en el nombre de Cristo para que Dios nos dé sabiduría espiritual, para que se revele a nosotros y que le podamos conocer realmente. Hermanos, oramos en el nombre de Jesús para que nos dé un espíritu de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que cada uno de nosotros alcance la madurez, la plenitud de la fe y que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús para que Dios nos permita conocerle más profundamente y mientras le conozcamos podamos nosotros adquirir las virtudes que muestren que conocemos a Jesús en nuestra vida. En el nombre de Jesús se lo pedimos a nuestro Padre que está en el cielo. Amén y amén.